Hasta ahí avanzamos, nos estaba explicando sobre los modelos matemáticos, ingeniero. Y ahí se dio cuenta que ya era más de las 11:30 y nos dijo que ahí íbamos a quedar. ¿Alguien tiene una imagen para mandarme al WhatsApp, por favor, para ver si alguien tiene? Ahorita se lo envío, ingeniero. Por favor. No sé dónde empezar, es que mi clase no la grabé, la clase anterior. Bueno, pasó algo que no se grabó. Ya lo envié, ingeniero. Ya, ahorita vamos a ver. Ahí nomás quedamos, no hicimos más nada, terminamos con eso. Hola. Estaba por explicar los siguientes conceptos, ingeniero, de eso. Sí, ingeniero, ahí quedó. Ya, o sea, no hicimos modelos matemáticos determinísticos ni probabilísticos, nada de eso. No, ingeniero. No, ingeniero, eso no. Ya, listo. Entonces, ya, muchas gracias por haberme enviado. A ver, un minutito, lo que pasa es que estamos aquí mal. Estoy mal, perdón. Hicimos esto. Recuerdo que hicimos un esquema para explicar los modelos, que es lo que la señorita me ha enviado. Y obviamente explicamos lo que eran los fenómenos, de manera general los modelos, y obviamente lo que me falta, lo que tenía que haber explicado, o sea, yo solamente expliqué fenómenos y modelos, ya me acordé, ¿ya? Entonces voy a empezar con esto, vamos a esperar un minutito.
Bien, ahora sí, ya voy a entrar en tema. Bien. Lo que habíamos visto es que en la clase anterior, todos los fenómenos se explican a través de modelos, de manera general, para resumir. Si los fenómenos son físicos, se explican a través de relaciones, a través de modelos físicos. Si son químicos, a través de modelos químicos, así vamos a ver. Y habíamos dicho que en una empresa, en una organización, a nosotros no nos interesa saber, no nos interesan los fenómenos en esencia, sino los problemas que están representados por los fenómenos. Que los problemas son una disfunción de las actividades o las operaciones que hay dentro de la empresa, ¿ya? Ahora bien, para explicar el comportamiento de los fenómenos se deben construir modelos, dijimos, ¿ya? Entonces, ¿qué son los modelos? Son una representación real de un problema a través de una representación supuesta. Ese es un modelo. Esa situación supuesta debe expresar de la manera más cercana posible a la situación de un problema. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que en el problema se deben identificar qué variables hacen el problema, cuál es la relación entre variables, se tiene que ver la relación de causa-efecto, si las relaciones son unívocas, si son biunívocas. Y una vez descrito el problema, se expresan los problemas en forma de modelos. ¿Qué son modelos? Los modelos, por ejemplo, habíamos hablado que los modelos matemáticos no son nada más que la relación del problema, no es nada más que la expresión del problema a través de números, símbolos o letras, etcétera. Habíamos escrito algunos modelos matemáticos, pero no necesariamente los modelos pueden ser matemáticos. Entonces, los modelos de manera general nos permiten describir la situación de un problema, ¿ya? Bien, ahora bien, los modelos en investigación de operaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser modelos matemáticos o pueden ser modelos de simulación. Bien, entonces voy a empezar con los modelos matemáticos, que es lo más... ¿qué es lo que deben comprender de manera absolutamente clara? Entonces voy a poner 5.1, modelos, que es con lo que nosotros vamos a trabajar generalmente en operativa 1. Cuando ustedes lleguen a operativa 2 van a utilizar los modelos de simulación, modelos matemáticos. Bien. A ver, ¿qué son los modelos matemáticos? Estos modelos lo que hacen es explicar el comportamiento de un fenómeno o de un problema a través de un conjunto de relaciones de letras, símbolos, números, etcétera, que expresan la realidad del problema. Lo voy a escribir de manera muy corta, lo siguiente. Estos modelos describen el comportamiento de la población, el comportamiento del fenómeno o problema dentro de la organización a través del uso de, vamos a hablar letras, no, vamos a empezar mejor porque es matemático, de números, letras que expresan las variables, etcétera, símbolos, relaciones de dependencia
vamos a poner así, de causa y efecto. Muy bien, ¿ya? Entonces, he escrito de manera puntual qué es un modelo matemático. Los modelos matemáticos lo que hacen es describir el comportamiento de los fenómenos o de los problemas dentro de la organización, pero a través del uso de números, letras, símbolos, que expresan las relaciones de dependencia de causa y efecto. Aquí parece que me comí esa palabra, a través del uso de números, letras, símbolos. Ahora sí, expresan las relaciones de dependencia de causa y efecto. ¿Ya? Muy bien. Pueden ser determinísticos o probabilísticos. Pueden ser determinísticos o probabilísticos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a explicar cada uno de esos modelos para que comprendamos con cuál modelo vamos a trabajar en investigación de operaciones 1. Voy a empezar con los modelos matemáticos determinísticos. Muy bien. ¿Qué hacen estos modelos matemáticos determinísticos? Explican el comportamiento de un problema de manera absolutamente exacta, sin ningún margen de error. Es decir, son modelos que nos proveen soluciones o resultados exactos que no dan lugar a la especulación o a la duda. Por eso se llaman determinísticos, están determinados. Entonces voy a escribir también un pedazo para que permiten la explicación de un problema a través, no otra vez, no, de manera exacta, determinada, sin lugar a la duda. Muy bien. Ya, entonces, estos modelos por eso se llaman determinísticos, porque permiten explicar el comportamiento de un problema o de un fenómeno de manera exacta, determinada, sin lugar a la duda. Entonces, para eso voy a ponerles un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer un pequeñito esquema. Bien, necesitamos que ese cuerpo se desplace desde este punto, le vamos a llamar así, desde el punto A hasta el punto B. Por tanto, para desplazarse este cuerpo necesitará una determinada velocidad, ¿sí? Y podemos suponer de que entre A y B, no podemos suponer, se supone que entre el punto A y B hay una distancia ya establecida. Entonces, A y B, vamos a suponer que es una distancia conocida. Y obviamente, también podemos determinar que entre un punto A y B, un cuerpo se mueva en un determinado tiempo. En otras palabras, fíjense acá, yo puedo suponer que esta distancia es de 10 metros. Y el tiempo que va a tardar el cuerpo de moverse desde A hasta B, el tiempo es, vamos a decir, 5 segundos. Por tanto, si yo conozco la distancia y el tiempo en que un cuerpo puede trasladarse a otro cuerpo, tranquilamente puedo determinar la velocidad con que ese cuerpo se mueve. Entonces, esa velocidad nosotros conocemos como distancia sobre tiempo. Ese es un modelo matemático. Si nosotros
determinamos en este caso la velocidad de movimiento de ese cuerpo. Vamos a decir que se desplaza 10 metros en 5 segundos. Entonces estamos hablando de que la velocidad con que este cuerpo se desplaza es de 2 metros por cada segundo. Eso vendría a ser, ¿verdad? Eso vendría a ser la velocidad de desplazamiento. La pregunta es, ¿alguien puede cuestionar este resultado? La respuesta es no. ¿Por qué no lo podemos cuestionar? Porque esto ya ha sido estudiado con anterioridad, por tanto, esta es una ley que expresa la velocidad con que un cuerpo se mueve entre A y B. Por tanto, este resultado es absolutamente exacto, incuestionable. Quiere decir que los modelos matemáticos determinísticos son exactos, explican el comportamiento de una manera exacta. Entonces, este modelo lo que hace es proporcionarnos un resultado o una solución mejor, esa es la palabra correcta, solución exacta de un problema. En este caso, obviamente, este problema no es nada más que un fenómeno físico. A nosotros no nos interesan los fenómenos físicos, nos interesan los problemas de la organización. Pero vale aclarar, o no vale aclarar, vale enfatizar de que un modelo matemático determinístico explica el comportamiento de un fenómeno de manera absolutamente exacta. Por tanto, todos los modelos que ustedes han utilizado en física, en química, etcétera, son modelos matemáticos determinísticos, incluidas las funciones lineales, las funciones de segundo grado, etcétera. Todo lo que es matemático, en este caso, como en este caso, que explica el comportamiento del fenómeno, es un modelo determinístico. Podemos hablar de una serie, si ustedes quieren, de fórmulas que nos permiten explicar el comportamiento de un fenómeno. Por tanto, este es el fenómeno, ¿no es cierto? Y ese fenómeno está siendo explicado de alguna manera por este modelo matemático. Podemos manipular otras variables, por ejemplo, conocer la distancia, sabiendo la velocidad del tiempo, etcétera, etcétera. Lo importante es que no hay otra forma de explicar el comportamiento de este fenómeno que estamos observando. Por tanto, el modelo matemático, lo que nos permite, el modelo matemático determinístico, lo que nos permite es precisamente explicar de manera absoluta, determinada, sin margen de error, cómo se comporta un fenómeno. Nos permite explicar ese comportamiento. Muy bien. Entonces, la solución exacta, ese es un modelo matemático determinístico. Dentro de los modelos matemáticos también hay modelos matemáticos, pero en este caso se llaman probabilísticos, el otro tipo de modelos. ¿Ya? Entonces, voy a desarrollar ese modelo matemático probabilístico de la siguiente manera. Se llaman probabilísticos o estocásticos, ¿ya? Muy bien, modelos matemáticos probabilísticos o estocásticos. Bien. ¿Cuál es la característica de estos modelos? Permiten explicar el comportamiento de un fenómeno de manera aproximada. Mejor, de manera no exacta. Solo probable
o aproximada, que da lugar a la duda. Muy bien. Entonces, fíjense, lo otro que vamos a estudiar son los modelos matemáticos probabilísticos o estocásticos. ¿Cómo estudiamos esos modelos? ¿Qué estudian los modelos probabilísticos? Estudian el comportamiento de un fenómeno, pero con resultados absolutamente probabilísticos. Quiere decir que no son exactos, por favor, aquí no sé qué escribir. Probabilísticos. Ya. Estos modelos permiten explicar el comportamiento de un fenómeno, les decía, pero cuyos resultados no son exactos. Por ejemplo, voy a plantear una interrogante. Voy a decir, bien, dice, ¿qué posibilidad de que llueva si el día está soleado? Es una pregunta. Muy bien. ¿Podemos nosotros medir la posibilidad de que llueva si el día está soleado? En primera instancia, uno podría pensar de que si está soleado, pues no tendría que llover. O hay la posibilidad mínima de que llueva. Sin embargo, nosotros podemos hacer esa medición a través de modelos matemáticos probabilísticos. Y les voy a escribir un modelo matemático probabilístico que ustedes ya lo han estudiado en Estadística 1. Por ejemplo, ese modelo dice, yo puedo explicar este fenómeno a través de este modelo matemático. ¿Qué dice? Dice, la probabilidad de que llueva, dado que el día está soleado, es una probabilidad condicional, ¿no es cierto? Es igual a la probabilidad de que llueva y el día esté soleado. Es una probabilidad conjunta sobre la probabilidad de que el día esté soleado. Muy bien. Entonces, fíjense, yo puedo responder a esta pregunta, no solo puedo responder, puedo medir la probabilidad de que llueva si el día está soleado. Obviamente, este es un modelo matemático probabilístico, porque el resultado de ninguna manera va a ser exacto. Por eso se utiliza la teoría de las probabilidades. Quiere decir que en este caso la solución no va a ser exacta, la solución va a ser simplemente probable. Desde luego que la probabilidad tiene que estar lo más cerca de la realidad, porque no porque es probable vamos a hacer estimaciones que no se acerquen a la realidad, ¿no? Entonces, la diferencia con el modelo anterior es que este nos provee soluciones probables. Y digo soluciones probables porque dependiendo de las condiciones o los factores que se utilizan en la estimación de esta probabilidad, la solución puede ser diferente para cada tipo o para cada persona que realice esta estimación. Si yo en este momento, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué probabilidad de que llueva si el día está soleado? Probablemente muchos me dirán hay una probabilidad del 20%, algunos dirán del 10%, otros dirán del 30%, etc. Eso va a depender de los eventos que ocurran o de los factores que ocurren alrededor de este fenómeno. Por ejemplo, para hacer este cálculo de probabilidades, habrá que considerar, pues, por ejemplo, la velocidad del viento, el grado de humedad que tiene en este momento el aire, habrá que medir la presión barométrica, etcétera, etcétera, ¿sí?
Habrá que hacer algunas mediciones y con esas mediciones uno tendrá que dar un resultado probable para explicar este fenómeno de qué posibilidad hay de que llueva si el día está soleado. Entonces, fíjense, este es un fenómeno que no puede ser explicado a través de un modelo matemático determinista. Tiene que ser explicado necesariamente a través de un modelo probabilístico. Muy bien, entonces, esa es la diferencia entre un modelo matemático determinístico y un modelo matemático probabilístico. Muy bien, simplemente voy a cerrar esto. Diciendo lo siguiente, ¿ya? En investigación de operaciones se utilizan ambos tipos de modelos. Bueno, se utilizan los modelos matemáticos y los modelos de simulación. Hablando puntualmente de los modelos matemáticos. En investigación de operaciones se utilizan ambos modelos. Va a depender de qué es lo que se está estudiando dentro de la empresa. Por ejemplo, en investigación operativa 1, nosotros vamos a utilizar puros modelos matemáticos determinísticos. Todo lo que vamos a utilizar va a ser modelo matemático determinístico. Pero cuando ustedes lleguen a operativa 2, cuando estén pasando clases con la ingeniera Pilar, ustedes van a ver los modelos matemáticos probabilísticos. Además de los determinísticos, los probabilísticos, porque ahí van a hacer el estudio de inventarios, el estudio de teoría de líneas de espera, las redes, etc. Y todos esos, para ser explicados, necesitan ser utilizados modelos probabilísticos, modelos matemáticos probabilísticos, ¿ya? Pero también en operativa 2, ustedes van a ver los modelos de simulación. Sin embargo, nosotros también vamos a ver un modelo de simulación. Bien, yo no sé si aquí hay alguna duda. Todo lo que tiene cierto grado de incertidumbre, recuerden que la ciencia que estudia eso es la estadística. Entonces, en la estadística, lo que ustedes han aprendido, por ejemplo, en estadística 1, son modelos probabilísticos. Para recordarles algunos, la binomial, la exponencial, la distribución de Poisson, la normal, la uniforme, etc. ¿Sí? Esos modelos matemáticos probabilísticos son los que explican el comportamiento de los fenómenos cuando hay incertidumbre. En estadística 2 también nosotros seguimos viendo, estamos en estadística 2, pero utilizamos ya esa herramienta para hacer otro tipo de cosas, es decir, muestreo, pruebas de hipótesis no paramétricas, etc. Pero en todo caso seguimos trabajando bajo condiciones de incertidumbre. Entonces la investigación operativa 2 tiene mucho que ver, tiene mucha relación con los modelos matemáticos probabilísticos. Ya existen muchísimos, yo les he escrito uno, el que ustedes probablemente lo conocen. Este modelo es lo que se llama la probabilidad condicional. Recuerden que las probabilidades pueden ser condicionales, marginales, conjuntas, etc. Ahí está el teorema de Bayes, todo eso, quienes han estudiado en estadística 1 saben. Muy bien, entonces, los modelos matemáticos determinísticos lo vamos a utilizar exclusivamente en investigación de operativa 1. No vamos a utilizar modelos probabilísticos. Pero cuando ustedes lleguen a esta investigación operativa 2, van a utilizar modelos matemáticos determinísticos y modelos matemáticos probabilísticos. Y también van a utilizar este que voy a empezar a explicar en este momento, que es el segundo tipo de modelos, que se llaman modelos de simulación. Así se llama, ¿ya? Modelos de simulación. Muy bien. ¿Cuándo se utilizan estos modelos de simulación? Cuando en un problema, mejor dicho, se identifican excesiva cantidad de variables, excesiva cantidad de relaciones de causa y efecto entre variables, que para el ser humano es imposible expresarlos a través de un modelo matemático. O sea, hay tantas fórmulas, hay tantas relaciones que la capacidad humana es insuficiente. Por tanto, el hombre
como no puede plantear esos modelos, no puede explicar el comportamiento de un fenómeno de manera sencilla, a través de modelos matemáticos, sean determinísticos o probabilísticos, lo que hace es plantear un modelo de simulación. Entonces, un modelo de simulación no es nada más que el uso del software para poder explicar el comportamiento de un fenómeno. ¿Por qué recurrimos a la tecnología? Porque obviamente las máquinas, las computadoras están diseñadas para facilitarnos, para allanarnos el camino cuando hay dificultades, como en este caso. Hay tantas variables que el hombre es incapaz de poder relacionarlos en un modelo matemático, por tanto tiene que recurrir a los modelos de simulación. Los modelos de simulación son software existentes, por ejemplo, el método simplex que vamos a avanzar en el siguiente tema, lo podemos resolver todos los problemas aplicando un software. Por tanto, ese es un modelo de simulación. El MC Project también es un modelo de simulación, pero aplicado a la administración y control de proyectos. Eso van a aprender en Operativa 2. También se pueden hacer simulaciones con hay un programa que se llama RISC, hay otro programa, se me ha ido el nombre ahorita, estaba pensando en ello, que permiten hacer simulaciones, por ejemplo, de inventarios, permiten hacer simulaciones de líneas de espera, que cuando ustedes lleguen a Operativa 2, esas simulaciones primero las van a hacer de manera manual y después las van a hacer a través de un software. En realidad, lo que se pretende en la carrera es darle la herramienta al estudiante, es decir, el concepto, el fundamento teórico, enseñarle en la pizarra cuál es el funcionamiento del simulador, etcétera. Y después, ya en la vida profesional, el estudiante no tiene que estar haciendo lo que vamos a hacer en las clases. Utiliza un programa y resuelven los problemas a través de un programa, de un software, ¿ya? Entonces, estos modelos de simulación nos permiten utilizar software debido a que el problema es tan complejo que identificar todas las variables y la relación que hay entre variables no permiten la explicación del fenómeno o del problema a través de modelos matemáticos. Entonces tiene que recurrir al uso de la tecnología, ¿ya? Entonces, de la computadora en todo caso y utilizar programas de simulación en todo caso, ¿ya? Entonces, voy a escribir lo siguiente, ¿ya? Cuando un problema dentro de la organización es muy complejo, es decir, existen demasiadas variables, relaciones entre variables y relaciones de dependencia. A ver, creo que estoy redactando mal. Cuando un programa dentro de la organización es muy complejo, es decir, existen demasiadas variables. Aquí me faltó la palabrita. Demasiadas relaciones entre variables y relaciones de dependencia incomprensibles que superan la capacidad humana, entonces, para resolver. El problema se debe buscar el auxilio de la tecnología. Es decir, computadoras y
programas informáticos que allanen la dificultad. Muy bien. Entonces, lo importante es simplemente en este caso que un modelo de simulación se utiliza cuando en un problema existen demasiadas variables. El problema es tan complejo que la capacidad humana es imposible que pueda resolver el problema. Entonces, se recurre al uso de la computadora y obviamente el uso de software, ¿no es cierto?, para resolver los problemas. Obviamente, el uso de software implica pues de que el software también lo diseñan, pero los diseñan los expertos, ¿no es cierto? Entonces los expertos que estudian obviamente informática y qué sé yo, nos proveen esta herramienta, pero los modelos de simulación los podemos utilizar para resolver los problemas de la organización. Les decía, el método Simplex, por ejemplo, que nosotros lo vamos a aprender en la pizarra, se llama Simplex tabular, no es más que un modelo de simulación, en su momento lo vamos a explicar. Existen modelos de simulación para explicar una serie de problemas dentro de la organización. Hay simuladores para inventarios, para líneas de espera, para control de proyectos, para redes, etc. Entonces, los simuladores definitivamente o los modelos de simulación nos permiten resolver problemas complejos dentro de la organización. Por ejemplo, hay un software, quizá alguien ha escuchado, es el HYSYS. El HYSYS lo utilizan mucho en ingeniería química, en ingeniería petrolera, que les permite, por ejemplo, simular el comportamiento de un fluido dentro de un oleoducto, por ejemplo, o dentro de un gasoducto, determinando presiones, velocidades, flujos, tipos de flujos, etcétera, etcétera. Ya, entonces, muchas veces los modelos matemáticos ayudan, pero a veces son imposibles de aplicarlos para resolver los problemas, entonces no queda otra que aplicar los modelos de simulación. Y definitivamente hoy, con el avance de la tecnología, lo que más se utiliza son los modelos de simulación. No hay dónde perderse. Muy bien, listo, está resuelto. Eso es lo que quería explicar respecto a los modelos. Es importante que ustedes comprendan este tema de los modelos, ¿ya? Y obviamente no deben olvidarse nunca, porque toda su vida van a utilizar modelos matemáticos o modelos de simulación para resolver los problemas de la organización. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el 6. Creo que ya vimos, bueno, este tema lo voy a dejar para la investigación, solamente y esta va a ser la primera tarea que les voy a dar. Vamos a hablar del método científico, ya lo hemos hablado. Recuerden que el método científico es una herramienta que utiliza la investigación de operaciones, ¿no? Sí, o sea, no hay forma de resolver un problema dentro de la organización, o inclusive no hay forma de explicar el comportamiento de un fenómeno si no se hace una aplicación del método científico. Por ejemplo, este fenómeno que ustedes están viendo aquí, el fenómeno matemático que hemos explicado, de la velocidad con que se desplaza un cuerpo desde el punto A hasta el punto B. Eso, por ejemplo, para ser expresada como una ley, es decir, esta fórmula de la velocidad que es distancia sobre el tiempo, necesariamente ha pasado por el método científico. Recuerden que el método científico es una sucesión de pasos simplemente ordenados, que inicia con la observación, ¿no es cierto? Después de después de hacer la observación, se plantea el problema, se identifica el problema, se analiza el estudio y se hace una formulación del problema. Sobre esa formulación se plantea una hipótesis para solucionar ese problema. Ese vendría a ser el tercer paso, ¿no es cierto? Y después viene la experimentación. La experimentación obviamente implica de que la explicación de cualquier fenómeno, de cualquier problema dentro de la organización, tiene que pasar por lo experimental, por la manipulación, por la recopilación de datos, quiere decir. Pues esto no es teórico. En otras palabras, si vamos a vamos a explicar el comportamiento, es decir, cómo un cuerpo se mueve desde A y B, con qué velocidad,
tendremos que aplicar este modelo matemático, pero de manera real, es decir, experimental. Habrá que hacer mediciones. Entonces, una vez que se utiliza, o sea, permítanme incidir en este punto, si no hay lo experimental, es imposible que haya el método científico. Básicamente, si no hay experimentación, no hay método científico. Solamente el método científico ha permitido, la aplicación del método científico, mejor dicho, ha permitido que nosotros tengamos en la actualidad una serie de modelos matemáticos y probabilísticos y de simulación. Entonces, el método científico, el paso más importante, quizá el método científico después de la observación, obviamente es la experimentación. Con la experimentación se plantean soluciones, ¿no es cierto? Se obtienen, digamos, algunos modelos matemáticos que explican el comportamiento de ese fenómeno. Entonces, surge lo que se llama la validación del modelo. Después de la validación se hace la verificación y finalmente se concluye con una ley, con un teorema, con un axioma, etc. ¿Ya? Entonces, el método científico es una herramienta que utiliza la investigación de operaciones. Ojo, lo único que yo voy a anotar aquí de manera importante es eso y el resto se va a convertir en tarea. El método, no, mejor así. La investigación de operaciones utiliza el método científico como una herramienta para identificar un problema dentro de la organización y darle solución. De manera científica. Bueno, cuando se dice de manera científica ya está todo dicho, ¿no es cierto? No hay donde, no podemos, no podemos explicar el comportamiento de un problema dentro de la organización de manera personal, quiere decir, en base al criterio de uno. Entonces, necesariamente tiene que tener una solución científica. Muy bien. Este trabajo, por favor, me lo van a investigar. Ya yo les he dicho más o menos los pasos, pero necesito que su investigación sea pues muy buena, pero además de su investigación, pues necesito que ustedes lo sepan bien de qué se trata. Entonces, esta es nuestra tarea número 1. Siempre lo dejo yo anotado para que recuerden que esto está sujeto a evaluación. Ya, esta es una tarea. Es la primera. Y esta tarea me la van a presentar el día del examen, no se olviden, junto con sus trabajos. Muy bien. Entonces voy a escribir qué es lo que necesito. Necesito, obviamente, investigar. Voy a poner así. Todo sobre el método científico. Bien, está clarito, dice todo, ¿ya? Esa palabra todo muestra la voluntad que ustedes van a tener para hacer su trabajo de investigación. Bien. Voy a continuar. Y nuestro siguiente punto es
Vamos a ver ahora, la efectividad de un modelo. Estamos con modelos, entonces vamos a seguir viendo esto de acá. ¿Ya? Efectividad. De un modelo. Bien. A ver, ¿a qué hace referencia eso? Nosotros podemos construir modelos, sin embargo, esos modelos podrían no ser efectivos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se identifica un problema, se debe construir un modelo. Ese modelo se debe aplicar como parte de la solución del problema y validar los resultados de esa solución. Quiere decir que el modelo debe resolver el problema de una manera efectiva, eficaz. Quiere decir de que la solución del problema debe pasar necesariamente porque en adelante ese modelo permita y siga resolviendo los problemas de esa naturaleza. Es decir, cuando se construye un modelo, no es para resolver un modelo de manera puntual, digamos, ¿no? O de manera circunstancial. La solución del problema pasa porque el modelo sea eficaz en el tiempo, es decir, que de manera efectiva resuelva el problema identificado. Muchas veces se construyen modelos, les decía, y esos modelos resuelven un problema, pero después terminan siendo insuficientes. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las situaciones del entorno o las situaciones dentro de la empresa cambian. Entonces hay que volver a construir un modelo y eso no es lo ideal. Lo ideal es construir un modelo que de verdad sea eficaz, es decir, que nos dé los resultados esperados, ¿ya? Entonces, la efectividad de un modelo necesariamente se mide a partir, mejor dicho, de la identificación de las variables del problema. Esta identificación de las variables del problema pueden ser de dos tipos, es decir, pueden ser controlables o pueden ser incontrolables. Es decir, el investigador puede controlar una variable, puede modificar a su antojo, a su gusto la variable y el resultado siempre va a ser el que él está esperando. Pero hay variables que también son incontrolables dentro de un problema y estos dependen de los estados de la naturaleza, es decir, dependen de los fenómenos. Es imposible muchas veces controlar algunas variables. Por tanto, estas variables incontrolables, ¿qué hacen? Hacen de que el modelo planteado para la solución del problema no sea eficaz, es decir, tenga algún riesgo a la hora de la toma de las decisiones. Entonces, ¿qué se pretende con un modelo? Se pretende minimizar en la medida de lo posible el riesgo que implica utilizar el modelo. Por tanto, el modelo debe dar resultados absolutamente confiables, efectivas, y eso simplemente pasa por, obviamente, utilizar, mejor dicho, no utilizar, pasa, sí, está bien, por utilizar modelos donde se identifican de manera absolutamente clara las variables y que éstas se puedan manipular e identificar, obviamente, aquellas variables que no se pueden manipular. Por tanto, un modelo depende, diríamos así, su efectividad depende de ¿qué? Del tipo de variables que tiene el problema, que están sujetas a control o que están fuera de control o que el investigador o quien aplica la investigación de operaciones no la puede controlar. Muy bien, entonces voy a escribir algo muy, muy sencillo.
todo modelo requiere de un grado de efectividad. Que se mide en los resultados o en la solución del problema al que en la solución del problema y no es. ¿Ya? Todo problema tiene variables que pueden ser controlados, pero también tiene variables incontrolables. Consecuentemente, el modelo deberá proporcionar o minimizar, mejor así, el riesgo que implica tomar decisiones, obviamente sobre el problema, ¿cierto? Muy bien. Entonces voy a ampliar un poquito más con mi lápiz. Básicamente, cuando hablamos de efectividad, estamos hablando de eso. Entonces, la efectividad de un modelo está en función de identificar las variables controlables, que le vamos a llamar X, y las variables Y, que le vamos a llamar las variables no controlables. ¿Ya? Entonces, voy a escribir con teclado lo siguiente, por favor, para mí es más fácil el teclado. Es la efectividad de un modelo. X, recuerden, X representan las variables controlables del problema. Y Y son las variables que no pueden ser controladas por el investigador, obviamente, ¿no? O por quien está aplicando la investigación de operaciones a la solución de los problemas. Muy bien, entonces, y esta es la conclusión o la esencia, ¿ya? Un modelo debe ser efectivo, quiere decir, debe ser eficaz en los resultados. Para que sea eficaz, pasa porque la construcción del modelo debe considerar de manera absolutamente clara qué variables del problema están sujetos a control y qué variables del problema no están sujetos a control. ¿Con qué objeto? Con el objeto de minimizar el riesgo a la hora de tomar las decisiones. Si nosotros establecemos que un modelo, por ejemplo, es una ecuación matemática, esa ecuación matemática con absoluta certeza deberá decirnos, ojo, el riesgo que se toma en la decisión al final cuando se hace la aplicación del modelo para la solución del problema.
Y obviamente una ecuación puede estar constituida por n variables, y esas variables, obviamente, muchas de esas variables pueden ser controlables, pueden no ser controlables. En la medida en que el equipo de investigación de operaciones identifique estas variables y relacione estas variables, entonces la solución del problema será mucho mejor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso en realidad simplemente en esencia decir que todo modelo debe ser efectivo. Ahora bien, vamos a hacer otro punto, lo vamos a llamar punto 8, y esto está relacionado con la efectividad del modelo. Vamos a hablar de la naturaleza de los datos en investigación de operaciones. Bien, tiene que ver con que los datos, recuerden que vamos a utilizar el método científico para resolver cualquier problema de investigación de operación. Por tanto, cuando se hace el proceso de observación, es decir, cuando se aplica el método científico, se formula el problema, se plantea una hipótesis, se hace una experimentación. Obviamente estamos hablando de que se tienen que recabar datos. Y estos datos tienen que transformarse, una vez analizados, en una información útil que pueda resolver el problema de una manera absolutamente real. Por tanto, un modelo definitivamente puede ser eficaz, puede ser eficiente, si los datos observados son medibles, pero un modelo no va a ser eficaz, no va a ser efectivo si los datos observados no son medibles. Es decir, los datos están sujetos a los fenómenos o a los eventos dentro de los cuales se encuentran inmersos, ¿ya? Entonces, aquí también un poco viene tiene relación, mejor dicho, con la clasificación de los modelos matemáticos que son determinísticos y probabilísticos. O sea, aplicar estos modelos va a depender de la disponibilidad de los datos. Entonces, voy a escribir aquí lo siguiente. Dice, la efectividad de un modelo depende de la disponibilidad y naturaleza de los datos observados, ¿ya? Si los datos son observables y medibles en esencia, ojo, estoy poniendo con mayúsculas, o sea, si los datos son observables y medibles, permiten la construcción de modelos matemáticos. Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? De modelos matemáticos determinísticos. Eso quería, ¿no? Consecuentemente, los resultados son exactos y absolutamente confiables. En cambio, si los datos son observables, pero no medibles,
Es decir, cuando decimos no medibles, quiere decir que están sujetos a los estados de la naturaleza, los eventos, y que son excesivamente cambiantes en el tiempo. Entonces, si los datos son observables, pero no son medibles, será mejor la construcción de modelos matemáticos probabilísticos o estocásticos, ¿no es cierto? Modelos matemáticos estocásticos. ¿Qué implica ello? Implica los resultados son solo probables y tienen, así mejor, tienen un nivel de riesgo. Obviamente a la hora de tomar las decisiones, ¿ya? Entonces, ojo, dependiendo de qué tipo de datos tenemos, nosotros podemos construir modelos matemáticos adecuados. Y estos modelos obviamente tienen cierta relación con la construcción, con la efectividad del modelo construido. Entonces, la disponibilidad de datos tiene un efecto directo en la efectividad del modelo. Por eso, al principio dije, la efectividad de un modelo depende de la disponibilidad y naturaleza de los datos observados. Y obviamente, cuando los datos son observables y medibles, estamos hablando de matemática pura. Cuando los datos son observables pero no medibles, estamos hablando de estadística. En otras palabras, de modelos matemáticos estocásticos. Bueno, aquí escribí cualquier cosa, estocásticos. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir acá? Y esto también tiene mucho que ver, obviamente, de cómo se utiliza la investigación de operaciones, ¿no es cierto? Recuerden que la investigación de operaciones, por ejemplo, en el programa de ingeniería industrial está dividida en dos partes, ¿no? Está dividida en la operativa 1 y operativa 2 y un poco tiene en cuenta la naturaleza de los datos que se disponen para tomar las decisiones. Muy bien. Ahora voy a hablar de lo siguiente. Creo que aquí me equivoqué con el número. Este debería ser el 8. Muy bien, voy a trabajar con el 9. Tengo aquí un pequeño espacio para no hacer otra pizarra, ¿ya?
Recording in progress. Muy bien. Sáquenle un screen, por favor, voy a cambiar de hoja porque no me va a alcanzar. Y antes de pasar a la metodología, voy a hacer lo que me olvidé, por favor. Ya voy a hacer ese esquema que les estaba diciendo, me olvidé acá, que es el de la efectividad de la construcción de un modelo. Eso. ¿Me permiten un minutito, por favor? Mientras pueden ir leyendo eso que está ahí.
Muy bien. Van a disculpar, vamos a volver a este tema. De la efectividad de un modelo, ¿ya? Les decía que identificado un problema se debe construir un modelo, pero la construcción de un modelo no necesariamente es el primero que nos va a dar solución a un problema. Entonces, hay una, ¿cómo se llama? Hay una construcción de modelos hasta construir el mejor modelo, sea matemático, probabilístico, determinístico o matemático o modelo de simulación. Recuerden que un modelo no es nada más que la representación de un problema que tiene una situación real, pero a través de una situación supuesta. Quiero que miren ustedes este esquema. Aquí hay una línea azul que lo que hace es dividir la situación, dentro de la organización, una situación real de una situación supuesta, es decir, supuesta hacia arriba del esquema, si ustedes quieren, y real hacia abajo del esquema, es decir, supuesta hacia ahí y real para acá. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces empezamos por ahí primero. Entonces, ¿qué se hace? Inicialmente se aplica la observación, el método científico, y lo que se recaban son datos. Quiere decir que en el problema se identifican una serie de variables, relaciones entre variables, relaciones de causa y efecto, relaciones unívocas, biunívocas o multi, no sé cuál es la palabra exacta, para tratar de expresar el problema. Entonces, lo primero que se hace es una recolección de datos y con esos datos se construye un modelo inicial. Entonces, fíjense, esta flechita me está diciendo, se construye un modelo inicial. Al construir el modelo inicial, obviamente se plantea una solución inicial del problema. Pero esa solución inicial del problema
puede no ser efectiva. Entonces, el modelo inicial que me da una solución inicial puede no ser efectiva. Ello implica de que debo hacer recolección de más datos. Esos datos, nuevamente conjuncionados con la solución inicial, me permiten mejorar el modelo. Quiere decir que el modelo inicial queda mejorado. Este modelo mejorado me da una solución intermedia. Cuando hablamos de una solución intermedia, quiere decir que no es la solución final, pues, ¿no? Entonces, al no ser la solución intermedia, el modelo mejorado me proporciona más datos. Con esos datos y considerando la solución intermedia, nosotros podemos construir un modelo ya satisfactorio. Ojo que todavía es el modelo que debemos utilizar, es un modelo satisfactorio. El modelo satisfactorio me permite una solución final. Ese modelo satisfactorio, además de permitirme la solución final, me permite tener más datos, o sea, conocer más el problema, quiere decir tomar más datos, y esos datos nuevamente analizados, observados, etcétera, siempre aplicando el método científico, me permiten determinar la solución final. Entonces, con ello se construye el modelo óptimo. Por eso el modelo óptimo está acá de rojo, quiere decir que la construcción de un modelo pasa por estas etapas, considerando una situación real o una situación supuesta. De la situación real se toman los datos, con esos datos se construyen una situación supuesta que son los modelos. Esos modelos se evalúan, se verifican, se aplican, se evalúan, y se aplican, se verifican y se evalúan, y estas soluciones permiten mejorar el modelo hasta encontrar la solución óptima, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de efectividad de un modelo. Recuerden que los datos pueden tener dos características, ¿no es cierto? Pueden ser datos controlables o pueden ser datos incontrolables. Dependiendo de estas, los modelos pueden ser matemáticos, pueden ser probabilísticos o determinísticos. De manera general, acá estamos hablando de un modelo óptimo, porque también aplica un modelo de simulación. Este podría ser un modelo de simulación, y los modelos de simulación son más complejos ahí porque significa que existen muchísimos datos en función a la disponibilidad de las variables y las relaciones entre variables, ¿ya? Entonces, este diagrama lo que está mostrando es la efectividad de un modelo. Considera o toma en cuenta los dos puntos anteriores que vimos, la efectividad y la naturaleza de los datos. Muy bien. Ahora recién voy a hacer, por favor, las fases o la metodología que utiliza la investigación de operaciones. Eso lo voy a hacer acá. Dame un minutito, voy a separar la pizarra. Y vamos a ver el punto, creo que era 8 o 9, no recuerdo. 9, vamos a poner, creo que era 9. Metodología de la investigación de operaciones. Es decir, ¿cómo debemos aplicar la investigación de operaciones? Enseguida voy a hacer un esquema, pero antes de hacer el esquema, voy a compartir. Bien, ahí está. Eso fue lo que hicimos hace un momento. Ya hemos terminado eso. Y ahora vemos el método científico, la metodología de la investigación de operación. ¿Qué quiere decir? Para solucionar un problema necesariamente tenemos que utilizar un método. El método no tiene nada que ver con el método científico, sino este es más o menos un proceso, un procedimiento, digamos, de cómo debemos resolver un problema. Entonces, voy a hacer un esquema
Creo que lo voy a hacer primero el esquema y después lo vamos a explicar. Sí, de una vez el esquema. Y después vuelvo a explicar esto.
Muy bien. Metodología de la investigación de operación. Primero, obviamente, hay que definir el problema. Obviamente, a través de la observación, hay que identificar las variables, las relaciones entre variables, formular el problema. Tenemos que identificar plenamente el problema. Eso es lo primero que exige la investigación de operaciones. Obviamente, aquí está implícito el método científico. Se recopilan datos y se construyen los modelos. Fíjense lo que hemos hecho aquí. A partir de datos se construyen modelos. Se aplican los modelos y se van dando solución al problema. Esa vendría a ser la siguiente etapa. Vamos a la metodología. Se obtiene la solución. Hay una solución, es decir, hay un resultado después de aplicar el modelo, que puede ser esto de acá. Y obviamente uno se pregunta, ¿es válida la solución? La respuesta es sí, pues no. Si es no, hay que replantear el modelo y volver a recopilar datos y construir o mejorar los modelos. Y se repite el procedimiento. Si es válida la solución, entonces se implementa la solución y ese vendría a ser el modelo óptimo para la solución del problema. Muy bien. Entonces, esa es la metodología de la investigación de operación. Por favor, sáquenle un screen, por favor. Muy bien. Y ahora voy a compartir con ustedes. Ahí está. La teoría, se define el problema, se formula. Como esto yo solo voy a pasar, lo van a tener. Se recopilan datos, se obtiene la solución, se valida la solución. Si es sí, si es no, se modifica y se implementa la solución. Muy bien. Entonces, eso por favor ya está implícito en lo que dije, no lo vamos a leer. La siguiente clase voy a hacer este último puntito, que es el modelo de decisión, que es con lo que vamos a trabajar prácticamente toda la materia. Y después de hacer esto voy a empezar a hacer unos 3 o 4 ejercicios, creo que está planificado. Y con eso terminamos este tema 1, la siguiente clase. Espero terminar la siguiente clase. Muy bien. Entonces, son las 11:10. Tengo que grabar la clase. ¿Hay alguna pregunta aquí, por favor? Ingeniero, ¿cómo vamos a realizar el trabajo de investigación? Perdón, hijo. ¿Cómo lo realizamos la investigación en computadora, a mano? No, o sea, lo tiene, obviamente, compañero, si les digo en computadora, pues van a hacer un copy-pegue, cambio de letra, cambio de tamaño, cambio de espaciado, negativo, cambio y fuera. Lo que tienen que hacer es leer sobre el método científico, porque lo que no se trata es de presentar solamente, sino de leer y comprender. Entonces ustedes van a acceder a internet, libros, donde quieran, obviamente leen y después lo escriben. Tiene que estar escrito con puño y letra, ¿ya? En una hoja, y eso el día del examen lo voy a recoger. Esa es la primera tarea. Muy bien, ¿qué más? Ingeniero, no hay un formato definido, ¿no? Para la carátula en especial. No hay ningún formato, es libre, solo que tiene que ser de puño y letra, ¿ya? De puño y letra, y obviamente los copies no son nada agradables, y pues por eso es que tienen que investigar. Investigar quiere decir leer y después escribir. Generalmente lo que yo hago es agarrar los trabajos, los voy clasificando, los que se parecen, y después me fijo si lo copiaron o no. Ya, entonces mucho depende de eso, su trabajo de investigación, su nota, obviamente. Muy bien. Entonces terminamos la clase. Nos vemos en la siguiente clase, por favor. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.